Buenos días o buenas tardes, profesores. Nuestro grupo integrado por Roberto Beltrán, Arlet Cabello y Scarlett Tavilo, les vamos a presentar sobre el sistema del complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? El sistema del complemento se utiliza para el proceso de defensa del huésped. Está conformado principalmente por proteínas plasmáticas, las cuales operan para el mecanismo del reconocimiento y la destrucción de agentes patógenos. Esto se produce por medio de tres vías. Aquí podemos observar unos cuadros de las proteínas que componen el sistema del complemento y sus funciones. Como lo anteriormente mencionado, se divide en tres vías, las cuales son la vía clásica, la vía alternativa y la vía de lectina. Vía clásica. Sus componentes son C1, la cual se divide en CR, CQ y CS. Luego tenemos las proteínas C2, C3 y C4. La vía clásica inicia su activación por la unión del complejo a los anticuerpos. El complejo de C1 más un catión de calcio, el cual estabiliza el complejo, es quien da inicio a esta vía. Esta comienza primero por la subunidad de C1Q, que se caracteriza por tener forma de Y y completo como ramillete, donde en su extremo carboxiterminal tiene una configuración globular, y este es el sitio de unión a FC de la inmunoglobulina. Cabe destacar que esto se produce solamente si las FC ya forman parte de los inmunocomplejos. Se puede unir a dos o más IgG a través de sus respectivos dominios. La unión de varios dominios globulares de un mismo complejo C1 parece que induce en este un cambio conformacional. Luego, las subunidades de C1R y las dos de C1S se disponen descansando sobre las ramas de C1Q. Los dominios catalíticos de C1R se disponen hacia el centro. El siguiente paso consiste en la producción de C3 convertasa, donde C4 se rompe por vía catalítica por medio de la serin-proteasa de C1S, liberándose C4A y C4B. C4B se une por el ácido covalente a la superficie del patógeno y sirve como sitio de unión de C2, formándose así C4B y C2 en la membrana, quedando como el complejo ya activado C4P2A, definida como la C3 convertasa de esta ruta, formando los poros de la membrana para la muerte del antígeno. Vía alternativa. Principalmente participan 4 componentes: C3, factor B, factor D, factor P. Es iniciada por la unión de C3b a superficies bacterianas o de modo espontáneo. El resto de los componentes se añaden en serie. Para comenzar el proceso, a la proteína C3 le ocurre una hidrólisis, lo que provoca C3A y C3b. C3b se unirá a antígenos que están en la membrana. La unión de C3b y el antígeno otorga una mayor facilidad para que a este se le una el factor B, lo que por su parte le es favorable al factor D para unirse también. Lo que sucede ahora es que como el factor B da origen a dos fragmentos, estos se distribuyen así. El fragmento BA, siendo el más pequeño, se propaga y el fragmento BB, siendo el más grande, se une a C3b, lo que conformará la convertasa C3, siendo su función principal la producción de C3b. Sin embargo, requiere de una proteína para aumentar su vida media, la cual es la properdina. Ahora bien, otra C3 puede unirse a la convertasa C3 y así formar C3b, BB
C3b que cumple función de convertasa C5, lo que producirá C5a y C5b. Para continuar, C5b se une con C6, luego C7, lo cual se internan en la bicapa de la membrana. Luego se les une C8 y se forma un agujero llamado poro en la membrana. Finalmente se une C9 provocando un poro de 70 a 80 Armstrong, así permitiendo el paso de agua y electrolitos y dando paso a la muerte celular. Cabe destacar que la vía alterna no necesita de anticuerpos para activarse. Vía de las lectinas. Esta vía comienza con interacción del complejo proteico de las lectinas, quien está formado por proteínas más 1 y más 2, con los carbohidratos presentes en la superficie del antígeno, como la manosa que se logra observar en la imagen. Esta vía, para que se pueda activar, no necesita participación específica del antígeno. Las proteínas más 1 y más 2 que acabo de mencionar se activan de manera similar a C1q en la vía clásica, como anteriormente lo comentó mi compañera, en donde más 2 actúa como CQS y genera C4A, C4B, C2A y C2B, en donde solo C4B y C2A se unen a la membrana del antígeno. Las otras dos difunden hacia el plasma. A ese complejo que se acaba de unir a la membrana del antígeno se le conoce como C3 convertasa. Posteriormente a este complejo se les une C3b, el cual es producido por la hidrólisis de C3, formando el complejo C4b, C2a, C3b. El complejo C4b2a3b actúa sobre C5 generando C5a y C5b. C5a difunde y C5b se une a la membrana y se inicia el ensamble del complejo proteico. Luego las proteínas C6 y C7 se irán uniendo a C5b respectivamente, lo que permitirá exponer sectores hidrofóbicos para así lograr penetrar la membrana. Una vez realizado este proceso se unirá a C5b, C6, C7, la proteína C8, la cual generará la formación de un pequeño poro, para finalizar con la unión de múltiples proteínas C9 a este complejo, como se logra observar en la imagen, lo que formará un poro de mucho mayor tamaño. Una vez formado este poro de gran tamaño, que mide entre 70 a 100 Armstrong aproximadamente, la célula bacteriana o el antígeno perderán electrolitos y agua, y se insertará agua como se logra observar en la imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda se logra observar múltiples complejos de ataque en la membrana, lo que provoca la destrucción final del antígeno. Las características de estas tres vías de complemento son que van a impedir el desarrollo del antígeno para finalmente llevar a su destrucción.